El regreso de Israel a su tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre los judíos? Vamos a hablar de eso, amigos, para que nadie nos sorprenda, para que nadie nos esté mal informando. ¿Qué es del pueblo judío? ¿Ya desapareció? ¿Ya no existe más? ¿Ya están maldecidos? ¿Ya fueron borrados del mapa? ¿Qué dicen, amigos? Porque en el mismo mundo evangélico, en la misma cristiandad, hay teólogos que afirman que los judíos ya han sido borrados de la profecía bíblica, que ellos ya, Dios ya le ha dado a otro ya el reino y que ellos ya no existen más y ya no tienen arte ni parte en las promesas de Dios. Pero es así, amigos, porque el pueblo judío, todo su destino del pueblo judío está escrito en el Torá. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, ahí está, donde dice bendiciones y maldiciones. Ahí está. Y también dice en Deuteronomio capítulo 28. Ahí está el destino del pueblo judío. Moisés ya sabía lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ellos no permanecieron en la palabra de Dios, en los mandamientos. Profanaron sus leyes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió las maldiciones. En ese tiempo, cuando existía el pueblo de Israel, solamente había un solo pueblo de Dios. No existían lo que hoy en día hay, las miles de religiones que existen. Estamos hablando de aquellos tiempos. Entonces Dios hizo un pacto con Israel al pie del Sinaí. Israel, todo en conjunto, se comprometió a guardar los mandamientos. Y en Levítico 26 y Deuteronomio 28 nos dice qué va a suceder si nosotros no permanecemos en los mandamientos. Entonces, Israel no permaneció y comenzó a venirle las maldiciones. Y vamos a ver una maldición, nada más lo que le vino. Solo una maldición, hay muchas. Lo que dice en Levítico 26:31. Levítico 26:31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Esto se cumplió. Comenzaron a adorar ídolos, dioses ajenos, desobediencia total. Entonces Dios comenzó a destruir por mano del rey Nabucodonosor. Comenzó a incendiar, a quemar el primer templo. El rey de Babilonia
es una herramienta también de castigo. Es un azote de Dios. Dios levanta a esos reyes para que por medio de ellos cumpla su castigo, su ira. Y fue incendiado el primer templo, el templo de Salomón. Y se cumplió, dice, asolaré vuestros santuarios. Y luego esa gente, los judíos, fueron llevados. ¿A dónde fueron llevados? Fueron llevados cautivos, presos. Fueron al exilio, al cautiverio. Fueron a Babilonia. Con el rey Nabucodonosor se fueron allá a servir a ese rey pagano, idólatra. Y según la profecía que ya había profetizado también Jeremías, deberían de estar 70 años ahí. 70 años deberían de estar ahí cumpliendo el castigo. Y a los 70 años regresarían nuevamente a Jerusalén. Y fue así. A los 70 años regresaron de Babilonia con Esdras, Zorobabel, Nehemías, Ageo. Reedificaron nuevamente ese templo. A Jerusalén, que estaba todo destruido, reedificaron el segundo templo. Y nuevamente comenzaron a servir a Dios en ese templo, los holocaustos, las fiestas. En ese segundo templo, ahí a ese segundo templo vino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, lo encontró a todo su casa, toda su iglesia, lo encontró un mercado, un negocio. Todo a la avaricia, a la rapiña, al dinero. Entonces, Jesucristo profetizó. Dijo a sus apóstoles: ¿veis estos edificios? Refiriéndose al templo. No quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Después de 70 vino el general Tito de Roma, destruyó todo el templo por segunda vez, y se cumplió las maldiciones. Y todos los judíos, toda esa gente, fueron esparcidos a diferentes naciones. Eso ya también estaba escrito en Levítico 26:33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Cuando fueron a Babilonia en el primer exilio, el rey Nabucodonosor solamente les llevó a una sola nación. Cuando ya en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, se destruye la ciudad santa, los muros, ya Roma lleva cautivo a todas las naciones del mundo. Por eso dice, os esparciré. Esparciré es derramaré, desparramaré. Iban a ser arrojados de su tierra por la ira de Dios. A Dios no le tiembla, amigos, castigar a su pueblo. ¿Y cuánto más será a nosotros? Porque nosotros como iglesia solamente somos un injerto en ese olivo natural que es Israel. Que por supuesto Israel no desaparece. Y ahora se van a dar cuenta. Vamos a hablar por eso punto por punto. Entonces, en el segundo exilio
con Roma, los judíos van a ir a todos los países del mundo. Porque la boca de Dios dice así. Y lo que Dios dice tiene que cumplirse. No miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Números 23:19. Entonces, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y a donde iban a ir los judíos, a cualquier nación, les iba a seguir la espada. La espada es el cuchillo, la muerte, porque la maldición les iba a seguir a todo lugar. Y fue así. Sabemos muy bien, en todos los países a donde iban los judíos, eran totalmente odiados, despreciados, perseguidos, con persecuciones. Lo más grande fue de Hitler, que quiso desaparecer a la raza judía en la Segunda Guerra Mundial, cuando los llevó en los campos de concentración. Todo eso también profetizó Moisés. Moisés profetizó inclusive las cámaras de gas, a donde ejecutaban a los judíos. Y el campo de concentración nazi, donde murieron millones de gente, casi 6 millones, lo profetizó Ezequiel en el capítulo 37. Son los huesos secos a donde llegó el profeta. Entonces, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Así quedó Israel. Y de ahí en adelante, Jerusalén quedó totalmente desierta. Porque Jesucristo mismo también habló esto. Vamos a ver Mateo 23. Libro de Mateo, lo que pronunció el Salvador respecto a esta tragedia que pasó el pueblo judío por su desobediencia. Mateo 23, 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Le dice a la Jerusalén, a todos los judíos les está hablando. Desde ahora ya no me verán. O sea que Jesucristo esconde su rostro. Nuestro Dios esconde su rostro. Pero no dice, no me van a ver para siempre. Hasta que digáis. Hasta que digáis. Iba a llegar un tiempo, posiblemente en los últimos tiempos finales, en que los mismos judíos iban a darse cuenta. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese tiempo los judíos iban a estar por el mundo entero, por todas las naciones, como hemos hablado. Ahora el tema es esto. Ya los judíos están por el mundo entero dispersos. Según Dios mismo ha hecho esto. Los ha arrojado de su tierra en su ira, en su saña, en su enojo. No los perdonó. Se complicó más la situación de los judíos cuando no recibieron al Mesías. Gritaban junto con los líderes, con los jefes, con Anás, Caifás, los escribas, los fariseos: crucificadle, crucificadle, y su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos.
¿Se dan cuenta? Ellos solos se hicieron responsables de la vida del Mesías. Y se cumplió. Acabaron con la vida del Mesías. Los gentiles lo mataron. Los romanos, porque los romanos eran los que castigaban. Y murió Cristo en muerte de cruz. Era la muerte más horrenda. Solo un maldito podía morir así. Cristo se hizo maldito por nosotros, para redimirnos. Entonces, ahora viene la pregunta. Ya que hemos hablado de una manera así, para hacer como una historia. ¿Los judíos ya desaparecieron? ¿Hitler los acabó? Ya no, nosotros los evangélicos, la iglesia, tenemos que ya tomar el nombre de ellos. A nosotros nos pertenece ya ser Israel. Vamos a hablar bien claro, amigos. No, acá no estamos hablando así estamos hablando un lenguaje bien sencillo, claro. Ya no existen los judíos, los israelitas, aquellos hijos de Abraham, de las 12 tribus de Israel. No dice que se fueron por el mundo entero, ya se perdieron en las naciones. Y ahora vamos a preguntar a las profecías. Porque un teólogo, si es que no ha leído bien las profecías, te va a decir: no, nosotros ya somos el Israel. Esos judíos ya, esos son criminales, han matado a Cristo, ya no existen más. Nosotros, la iglesia, los creyentes, ahora por nuestra fe, ahora ya hemos tomado todo ya lo que pertenece a ellos. Porque Dios dice que será quitado el reino, será dado a otra gente que haga los frutos de él. Sí, porque así dice la Escritura. Vamos a preguntar las profecías, amigos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la boca de Dios? Él tiene la última y la primera palabra. Vamos al profeta Ezequiel 37:21. 37:21. Estamos hablando de los judíos, de aquellos que andan con un sombrero, tienen su cabello, su tirabuzón, y siempre andan con un saquito negro y están en el muro de los lamentos orando. De ellos estamos hablando. No estamos hablando de estos judaizantes que se han tomado el nombre de israelita, de judío, se han puesto su nombre a la forma, a la manera que ellos quieren, han hecho su religión, su secta. De ellos no estamos hablando. Ellos no cuentan, no entran en la profecía bíblica ellos. Ellos no sé cómo salieron, se lo hicieron por puro gusto, por pura gana que les vino a ellos, porque se levantó uno por ahí, un soñador, y vino a decir: ¿sabe qué, señores? Hay que seguir quemando carnero, hay que buscar la vaca roja, vamos a holocaustos a Dios, ya tú vas a hacer esto. Se nombraron sacerdotes, buscaron un lugar por ahí a quemar, a hacer leyes que antiguamente se hacían en el antiguo pacto. Y ahora vamos, eso es mucho pues para hablar, pero vamos a hablar poco a poco. Entonces, Ezequiel 37:21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Sé que Dios está profetizando, Dios está anunciando de que Él mismo los va a tomar a todos los judíos, a todos los israelitas que están entre todas las naciones del mundo. ¿Para qué los va a tomar?
y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Mira, fíjense amigos, el pueblo judío no termina, no se acaba. Porque el apóstol Pablo mismo dijo, después vamos a mostrar ese versículo, Dios mismo los iba a hacer regresar a su tierra. ¿Y para qué? ¿Para qué les iba a hacer regresar a su tierra? ¿Y cuál es esa tierra? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta profecía, amigos, de Ezequiel ya se ha cumplido ya. ¿Sabe por qué, amiguitos? Porque hoy día existe una nación de Israel. Una nación que se llama Israel existe. Ya hace más de 70 años que se ha criado. Se crió en el año 1948. ¿Y con quiénes se formó? Con todos los judíos que regresaron a su tierra. ¿Y por qué esos judíos regresaron a su tierra? Porque la palabra de Dios, la profecía, dice así. Porque la boca de Dios pronunció así. Y todo lo que Dios habla tiene que cumplirse. En 1948, cuando se creó ese estado, esa nación de Israel, al día siguiente, sus mismos vecinos, sus hermanos, los musulmanes, tomaron sus armas para desaparecerlos. Es como un niño que recién nació, así como Herodes quería acabar con Jesucristo. Y ahora yo les pregunto, amigos, eso se llama la guerra de la independencia. ¿Pudieron desaparecer a ese pueblo que no tenía ni armamentos? No pudieron vencerlo, porque la mano de Dios los protege a ellos. Como no pudieron vencerlo en la guerra de la independencia, se juntaron más naciones. Dijeron, ahora vamos a echarle al Mediterráneo, al mar lo vamos a echar a todos los judíos. Lo vamos a desaparecer. ¿Quién estaba ahí? Egipto, potencia militar. Líbano. ¿Quiénes estaban ahí? Jordania, Siria, Irak. Todos esos sus vecinos. Todo. Lo que se habían puesto nombre ya, hasta esa tierra le habían cambiado de nombre. Ya se llamaba Palestina. Se apropiaron esas tierras. En 6 días, Israel venció esa guerra. Y en 1967 tomaron la Jerusalén vieja, entraron al monte del templo, entraron a ese lugar más sagrado que hay en el mundo, donde estaba el primer templo, el segundo templo, donde ya los musulmanes han hecho su mezquita de Omar, o también la cúpula dorada. Ahí flamearon la bandera con la estrella de David y cantaron la Jerusalén de oro. Desde ahí en adelante, Jerusalén volvió en manos de los israelitas, para que se cumpla la profecía donde dice:
los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Todos estos judíos regresaron a su tierra. Porque Dios dijo así: así como yo en mi enojo los arrojé a todo el mundo entero, y cuando yo tenga misericordia de ustedes, yo los haré volver. Deuteronomio 33. Y fíjense que no hablamos de otro libro, no estamos sacando un libro particular, estamos hablando de lo que está escrito. Eso es lo más importante, amigo. Las profecías están claras. Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Ya los cautivos ya están. Hasta la fecha, ahora 2026, ya hay cerca de 10 millones de judíos allá en su tierra. Ahí están. ¿Por qué volvieron? ¿Cómo volvieron ellos? Porque Dios mismo los hizo volver. Y lo que Dios habla nadie puede detener. Ningún gobernante. Nadie. Los musulmanes han hecho una y otra vez guerras sobre guerras sobre guerras. Nunca han podido vencerles. Porque Dios tiene que cumplir lo que habló ahí en Israel. Ahí va a ser todo, el final. Entonces dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Cautivos quiénes son? Los que fueron al exilio, los que estaban por diferentes partes del mundo. Y tendrá misericordia de ti, le dice a ese pueblo Israel. Así como Dios tuvo enojo, cólera en su momento, ahora tiene misericordia y por su amor los hizo volver. Porque su santo nombre está en ese pueblo. Dios no quiere que su santo nombre sea más amancillado, deshonrado. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Bien claro está la profecía. De cualquier lugar a donde fue llevado el judío, tiene que regresar a su tierra. Y fíjense el versículo 4. No hay imposible para Dios. Aun cuando tus desterrados, desterrado es que fue despatriado, Dios mismo los desterró, los echó. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Así que se hayan ido hasta el último confín del mundo. Por eso hoy en día regresan y han regresado de cerca de 100 naciones. Pero ellos son judíos. Porque ellos nunca dejaron su fe. Y llegó el momento en que Dios los vuelve a traer. De las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y vamos a seguir. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde van a ir? Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Pero ¿cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa tierra donde van a ir? A la tierra prometida. A la tierra al cual nuestro Dios le dio al padre Abraham. Al padre Abraham le dio una tierra.
En ninguna parte de la escritura le da Dios como le dio a Abraham. A Abraham le dio con todos los límites. Le dijo, será del arroyo de Egipto hasta el gran río Éufrates. Ese es el lindero. El río Éufrates está recorriendo desde Turquía, pasa todo Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Desde el río Éufrates y hasta el torrente de Egipto es la tierra que dio nuestro padre Abraham. Cuando los judíos fueron desterrados de su tierra,